Y hoy vamos a ver un tema que engloba lo que sería Génesis 7 del versículo 1 al versículo 17. Si pueden, vayan abriendo sus Biblias. Génesis 7, versículo 1 al versículo 17. Y si alguien quiere colocarle un título, vamos a colocarle un título que nos ayude a colocarlo dentro de todo lo que está pasando en el diluvio, ¿no? Vamos a llamarle La entrada al arca. La entrada al arca, porque allí lo que vamos a estar observando justo es lo que sería en el momento en el cual Noé y su familia son comandados a entrar al arca, ¿no? Y cuando va a comenzar la lluvia, cuando comienza la lluvia, básicamente este diluvio que va a durar 1 año y 11 días, ¿sí? Entonces, si pueden, vayan acercándose a sus Biblias y vamos a estar leyendo este pasaje. Ahora, vamos a estar siguiendo el mismo método que la semana pasada, que básicamente es que mientras vamos a ir leyendo, vamos a ir haciendo ciertas observaciones. Lo que vamos a observar en este día van a ser principios. Principios. ¿Qué es un principio, hermanos? ¿Alguien sabe? Lineamientos. Exactamente, sí, va mucho por ahí. En este caso, nosotros vamos a definir principios como realidades que permanecen constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso los principios de los que vamos a estar hablando nosotros son realidades de parte de Dios que permanecen durante toda la creación, ¿sí? Que van a permanecer de aquí hasta que lleguemos a la vida eterna, ¿sí? Estas realidades son extremadamente importantes, entonces, porque son realidades que van más allá de solamente este tiempo del diluvio, ¿no? Son realidades que siguen aplicándose el día de hoy, ¿sí? Y por tanto son realidades que tú y yo deberíamos de conocer, ¿sí? Entonces vamos a observar nosotros tres principios, tres realidades constantes que tienen que impactar en nuestra vida, ¿no? Que tienen que hacer alguna diferencia para con nosotros. Estas realidades son muy variadas porque vamos a estar observando algunas partes específicas de los pasajes, ¿sí? Entonces nada más quiero que tengan en cuenta que todos son principios, pero van por varios lados, ¿ok? Entonces vamos a comenzar la lectura. Ahora sí. Y nada más para que tengamos un contexto, vamos a recordar qué ha sucedido hasta ahorita. Básicamente, hasta el momento en el que nos encontramos nosotros, se ha visto que Dios está a punto de juzgar a su creación, ¿sí? Las va a juzgar porque están en pecado. En otras palabras, el pecado de la humanidad había crecido grandemente de tal forma que merece el juicio de parte de Dios, ¿sí? Y lo que decide Dios es que va a juzgar a través de un diluvio. Y en este caso Dios dice también en su gracia que hay una persona que va a ser salvada, una persona que recibe su favor, decía en el capítulo 6, ¿sí? Esta persona es Noé, ¿sí? Y a Noé se le instruye entonces que vaya, que realice el arca, un barco enorme a través del cual va a ser salvado. Y ahorita que me acuerdo, la semana pasada les iba a mostrar un arca que hay en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es que representa de forma real, no sé cómo decirlo, que es una representación muy, muy verídica, más bien, de lo que sería el arca que construyó Noé, ¿sí? Esta arca se llama The Ark Encounter. Se los voy a mostrar, espérenme. Aquí está. Ahí está. Es que nada más quiero que vean para que se maravillen con eso, porque la semana pasada hablábamos del tamaño, ¿no? Y siento que nosotros, nuestra imaginación llega hasta cierto punto, ¿no? Pero también se queda muy corta, ¿no? Entonces, sirve mucho estar observando estas representaciones que son muy verídicas al respecto, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos, los que hicieron esta atracción, porque es eso, es una atracción, es que representan el arca con las medidas que vienen dentro de la palabra, ¿no? Entonces, chequen aquí, por ejemplo, este es el lugar, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo hay personas que se tomaron la foto. Chequen cómo está,
construida sobre unos cimientos porque es un edificio, este, este, y ya hacen cosas en el interior, ¿no? Y, y si les soy bien honesto, a mí me da muchas ganas de ir a esto. O sea, algún día espero que Dios nos permita a Luz y a mí ir a visitar esta, ¿no, Luz? Dice que, pero que está bien bonito. Les digo, Ark Encounter. Nada, si quieren checarlo. Este, en ese momento, noten, eh, tenemos que recordar que este evento de no es un evento verídico, es historia, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que esto no es historia. Gente incluso que la forma en la que desarrolla ellos el entender Génesis 6 a Génesis 8, básicamente es como metáforas, ¿sí? O como una historia mítica, como lo que sería el mito de, déjenme buscar más para que no lo pronuncie mal, Gilgamesh, Gilgamesh, ¿no? Entonces, que ese es un mito babilónico que hace referencia también a un diluvio, ¿no? Entonces, estas personas interpretan como que es algo metafórico, pero la Biblia no quiere que hagamos eso. Muy claramente dentro de la Biblia se observa que es una historia, ¿sí? Ahorita vamos a observar por qué, ¿sí? Eso no lo voy a colocar como un principio, pero va a ser algo también importante, que se notan en algunos rasgos que es un hecho histórico, ¿ok? Entonces, cuando vemos ese tipo de representaciones, deberíamos de recordar, esto sucedió en la historia, ¿sí? Y en verdad es algo que entonces tenemos que ponernos a considerar. Aquellas personas que ignoran la historia están condenadas a repetirla. Y en este caso nosotros, que tenemos la historia, y no solamente historia, sino la perspectiva de Dios acerca de la historia, deberíamos de poder entonces salir victoriosos al estar recordando cada uno de estos eventos, aprendiendo de ellos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a comenzar ahora sí, Génesis 7, la lectura. Y vamos a leer el primer versículo. ¿Va? Génesis 7, versículo 1, dice: Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ok, ahí es donde sacamos nuestro primer principio. Quiero que noten, ¿cuál es el principio aquí? El principio aquí, se os va a notar, es que un hombre de fe comparte a su familia. Híjole, lo noté mal ahorita, pero bueno, a su familia. En otras palabras, lo que hace un hombre de fe es que le predica a su familia. Un hombre de fe no abandona a su familia, sino que va y les anuncia el evangelio. Ese es un principio que es eterno. Todos nosotros, incluidos aquí Sapi y yo como hombres, y los demás hombres que forman parte de la iglesia, que tienen una familia, se convierten en una cabeza de esa familia y tienen que estar compartiendo a ella. Tienen que estar siendo como pastores que están vigilando por estas ovejas. Y la mejor forma de vigilancia es que van y les comparten de su fe, ¿sí? Ahora, la forma en la que lo observamos aquí nosotros es que en Génesis 1:7, si ustedes notan, se está mencionando que hay una salvación que viene a la familia de Noé, pero no es una salvación por quienes son ellos, porque si notan aquí no se menciona nada acerca de la familia de Noé, solamente se menciona, dice, versículo 1, entra en el arca tú y todos los de tu casa, ¿sí? Se hace una versión como general de ellos. Ellos son los miembros de la casa de Noé y sin embargo son salvados por eso, ¿sí? Hasta este momento no se han mencionado los nombres, se van a mencionar sus nombres en el versículo 13, ¿sí? Pero hasta ahorita básicamente ha dicho nada más, la salvación que ellos tienen, la tienen porque la tiene Noé. Noé es el que está siendo salvado y esa bendición se está esparciendo a cada uno de los miembros de su familia. Pero ojo, no por ellos, sino por la fe de Noé, ¿sí? Aquí nos está mostrando ya algo. Nos está diciendo básicamente esta idea. No es que ellos tuvieran esa salvación, sino es que la tenía Noé y se le estaba dando
a cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, este principio hay que hacerlo claro, ¿no? Hay que clarificarlo con el resto de la escritura, ¿sí? Y básicamente lo que podemos observar nosotros en el resto de la escritura es que es claro en la Biblia en que los padres tienen el deber de estar compartiendo con sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, se observa esto. Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7, ¿sí? Y nada más para que tengan el contexto mientras lo están buscando, en este pasaje se está dando el primer mandamiento, ¿sí? No literalmente el primer mandamiento de la Biblia, me refiero al primer mandamiento en orden, que es básicamente que amen al Señor, ¿sí? Está diciendo en el versículo 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿sí? Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón, ¿sí? Versículo 6. Pero el versículo 7 dice inmediatamente, y tú, en este caso haciendo referencia a los israelitas, tienes la responsabilidad de pasar esto también a tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de estar enseñándolo. Chequen, ahora sí, versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? Entonces noten, este pasaje está diciendo básicamente, tú tienes que enseñarle aquello que es más importante a tus hijos y tienes que hacerlo con diligencia, que es una palabra bien importante para la Biblia, que básicamente significa con trabajo, de forma ardua, con constancia, ¿sí? Tienes que estar enseñando todo lo que puedas, está diciendo en este pasaje. Entonces, es algo que se observa. La fe se tiene que ir compartiendo a los hijos. Y se observaba esto en la familia de Set, que ya observamos nosotros antes, que la familia de Set dio a los primeros adoradores de toda la tierra, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes de eso. Set era el tercer hijo de Adán, y a partir de Set empiezan a surgir generaciones y generaciones de gente que está invocando el nombre del Señor. O sea, nos decía, ¿sí? Y se observa que después también, que lo que hacen los padres en muchas ocasiones se convierte en lo que hacen los hijos. Entonces, cuando imparten la fe en los padres, los hijos continúan con esta fe. Ahorita quiero que piensen en el día de hoy, ¿sí? El día de hoy observamos nosotros en la congregación que hay una gran cantidad de gente que viene de cunas cristianas, que es otra forma de decir, nacieron de padres que eran cristianos y que ahora continúan con ese legado y continúan viviendo en la fe. Y es algo bien bonito porque es un testimonio de la fidelidad de Dios, ¿sí? Ahora hay que tener algunos cuidados en esto, porque, ojo, los padres no tienen la habilidad de salvar a sus hijos, ¿sí? Porque también hay que clarificar lo que pasó con Noé, ¿sí? Se esparció la salvación a los hijos, esa salvación física, pero eso no quiere decir que se esparció también una salvación espiritual. Y eso lo podemos observar en el caso de uno de sus hijos, porque uno de sus hijos en particular, resulta que termina siendo condenado, maldecido por su mismo padre, ¿sí? Salud, ¿sí? Entonces, los padres no tienen la habilidad de salvar a sus hijos, ¿sí? Todos, como hijos, nacemos muertos en pecado y tenemos que revivir a través de una fe propia. Cada quien tiene que tener su fe, ¿sí? Ojo, también tenemos que clarificar, no significa esto que tú no puedes ser salvado si no tienes padres cristianos, tampoco, porque yo no tengo padres cristianos, hermanos, porque el evangelio se dijo que se iba a esparcir a todas las naciones. Entonces llega en algún momento a cada generación, ¿sí? Y llega a personas que no tenían esta fe. Pero lo que sí nos está diciendo esto es que a partir de que uno cree, ahora tiene la responsabilidad
de estar dando esa bendición a la generación siguiente. Y esto es bien importante que lo recuerden todos. Se tiene que evangelizar a los hijos. Ojo, evangelizar. ¿Cómo se realiza el evangelio? ¿Qué diga el evangelismo? Perdónenme. El evangelismo se realiza a través de predicarles el evangelio, a través de llamarlos al arrepentimiento y a la fe. ¿Sí? Y les digo, tenemos que recordar eso, porque es muy probable que suceda con algunos, incluso dentro de este estudio, que una vez que tengan hijos, simplemente asuman la salvación de sus hijos. Nunca les pregunten si tienen fe en Cristo, que nunca vayan y revisen que en verdad estén teniendo una fe activa. Y eso sería un error tremendo, hermanos. Más bien, una vez que tengamos nosotros hijos, tenemos que estar evangelizándolos y evangelizándolos de forma constante y estar viendo si en verdad están depositando su fe en Cristo o no. ¿Sí? Tenemos que ser bien cuidadosos en realizar eso. Y podemos tener confianza en Dios, porque es muy probable que si lo hacemos de forma correcta, o sea, damos en verdad el Evangelio y en verdad los llamamos al arrepentimiento y a la fe, es muy probable que sí lleguen a creer. ¿Sí? Y nada más quiero colocarles eso para terminar este principio. Chequen, por ejemplo, la historia de Hechos 16. Hechos 16, observamos nosotros cómo es que Pablo está en su segundo viaje misionero y cómo es que Pablo llega, bueno, primero, se pueden vayan llegando para allá y les doy el contexto. Primero Pablo pasa por Derbe y por Listra, ahí es donde recoge a Timoteo, pero ahora quiero que noten qué sucede cuando llega a Filipo. Cuando llega a Filipo, él empieza a estar predicando el Evangelio y lo realiza con dos personas en específico que son muy importantes. La primera de estas personas es Lidia. Lidia se dice que era una mujer temerosa de Dios, ¿sí? Era una mujer que, por lo tanto, ya conocía un poco acerca de las Escrituras y a ella le predica. Y entonces el Señor abre su corazón para que ella crea lo que está predicando el apóstol Pablo, ¿sí? Hechos 16, versículo 14 dice eso. Chequen. Y quiero que leamos del 14 al 15. Chequen. Y ahorita resolvemos la pregunta. Pero sí, Hechos 16, versículo 14 dice, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En otras palabras, ella tiene fe. ¿Sí? Ahora, versículo 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Ok, quiero que noten el compromiso grandote que tenía esta mujer. Porque esta mujer, una vez que se convierte, inmediatamente empieza a querer servir, en este caso, al apóstol Pablo. ¿Sí? Pero quiero que noten que también tiene un compromiso bien grande porque se nota que aparte de que cree y tiene fe, inmediatamente lleva a su familia a que también escuche de Pablo, ¿sí? Ella se bautiza y también terminan bautizándose su familia. Ella es muy probable, por el hecho de que ya se decía que adoraba a Dios, que no solamente ella conocía, sino que ya les estaba predicando a su familia. Y su familia cree por consecuencia de ella, ¿sí? Esto es algo bien, bien bonito. Cuando tú te colocas a ti mismo como el primero que cree y te colocas como ejemplo, puedes impactar grandemente a tu familia. Y también, en este caso, puedes incluso llegar a lograr su conversión con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante, hermanos. Tenemos que ver nuestra responsabilidad de evangelizar a nuestra familia. Ahora, pregunta Isabel. Dice, de evangelizar, ¿cuántas veces hay que insistir? Es decir, eh, esta persona tiene de frase que Dios no puede ser todopoderoso y bueno a la vez,
O es una o es otra. Y también no se muestra cerrado, pero no está la necesidad de buscarlo, ¿sí? Si acepta escuchar a Dios, es porque se lo estás diciendo, no por interés propio. Está perfecto. La pregunta básica es, ¿cuántas veces hay que insistir al momento de evangelizar? Hermanos, con las personas que ustedes van conociendo en la calle, con las personas que van formando una relación con ustedes, básicamente la respuesta es tanto como se pueda, ¿sí? Y básicamente se va definiendo la relación a partir de la respuesta de la persona, pero tú tienes que intentar evangelizar tanto como se pueda. Y ese tiene que ser siempre tu objetivo. Entonces, básicamente, si es una familia que tú estás observando todos los días, intentar hacerlo lo más constante que puedas, ¿sí? Si es una persona que tú estás viendo en tu trabajo de forma constante, regular, también hacerlo lo más constante que puedas, ¿sí? Pero les digo, depende mucho también de la persona, porque si la persona en algún momento llega a ser una que rechaza de forma radical, ya no me hables de eso. Entonces respetamos nosotros. Por eso les digo, evangelizamos tanto como se pueda, ¿sí? Entonces intentas evangelizar, si te dice eso, respetas lo que te dice. Si hay una oportunidad después, lo puedes volver a hacer, ¿sí? Eh, Hay mucho de lo que hay que notar, es que a pesar de que te digan eso, puede ser algo muy de la circunstancia en la que te encuentras. O sea, puede ser que te esté diciendo, déjame, ya no lo digas nunca más, pero como es algo que está muy movido por el momento, por un enojo quizás de ese momento, entonces en algún momento vas a tener una libertad después de seguir haciendo, ¿sí? Entonces no tienes que parar, nada más tienes que respetar lo que sea que te está diciendo esta persona, ¿ok? Este, Unido a eso, colocó la pregunta de que esta persona tiene una convicción muy clara, ¿no? Está diciendo, es un problema muy claro. Dios no puede ser todopoderoso y bueno a la vez. ¿Ok? Si esta persona te está colocando ese argumento de frente a ti, muy claramente, lo que puedes hacer literalmente es encontrar las respuestas para ese argumento y formar una forma de hablarle a esta persona, ¿sí? Porque puede ser que lo que le está impidiendo nada más es esto, puede ser, ¿sí? Puede ser que esto nada más es una excusa para algo más que le impide creer en Dios, ¿sí? Quizás hay otra razón atrás, pero vas a tener que ir definiendo cuál es, ¿sí? Eh, una forma muy sencilla, les digo, es buscar el argumento y responder ese argumento, hacerlo de una forma paciente, amorosa con esta persona, ¿sí? Y a partir de eso ver cómo reacciona. Ese argumento que colocaste ahorita, Isabel, que comentan, es un argumento que históricamente ha tenido muchas respuestas. O sea, no es algo que sea imposible de responder, solamente hay que buscarlas, ¿sí? De hecho, es un argumento bastante sencillo de responder, ¿sí? Entonces yo te recomendaría, ve, busca la respuesta, respóndele a esta persona y observa si está abierta entonces a seguir escuchando o si más bien, les digo, era una excusa y no quería escuchar por una dureza que hay en su corazón. Si hay esa dureza, otra vez, si te dice que no continúes, respetamos, ¿sí? Pero si se puede, hay que ir y predicarles todo lo que se pueda. Me gusta mucho a mí una historia, me estoy saliendo un poquito de tema, pero bueno, me gusta mucho a mí una historia que leí en alguna ocasión acerca de los puritanos. Los puritanos eran un grupo eh, cristiano del siglo XVII y básicamente lo que decían ellos en ese momento era que querían formar congregaciones en cada ciudad de Nueva Inglaterra. Eso es, cuando al inicio Estados Unidos solamente se formaba por la parte este de lo que es ahorita Estados Unidos, ¿sí? Y en cada una de las ciudades decían, teníamos que formar una congregación y todas las personas de la ciudad tienen que ser parte de la congregación. ¿Por qué decían eso? Porque estaban conscientes que no todos son creyentes, pero estaban conscientes que en algún punto Dios puede obrar para que se conviertan en creyentes. Y entonces, si hacen que todos formen parte de la congregación, hacen que tengan que congregarse todos los domingos
hacen que tengan que escuchar la palabra todos los domingos y en algún momento Dios puede obrar para transformarlos. Algo así es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Ese evangelismo tiene que ser constante para que sean transformadas estas personas. Quizás ahorita no van a responder bien, pero si se sigue predicando, en algún momento Dios puede abrir su corazón para que reciban el evangelio, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Vamos a seguir con Génesis 7 y entonces ya tenemos un primer principio. Básicamente es que el hombre de fe comparte a su familia, ¿sí? El hombre de fe comparte a su familia. Que vamos a seguir leyendo. Vamos a releer el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, Noé era aquel que era justo, no era aquel que tenía fe, ¿sí? Y Noé está compartiéndolo con su familia. Y noten, porque tiene que convencerlos que sí hay un diluvio que se avecina, ¿sí? Tiene que convencerlos que a pesar de que él es el que está recibiendo la palabra de parte de Dios, aún así, ellos tienen que entrar en el arca. Ellos tienen que contribuir a construirla, es muy probable, ¿sí? Junto con él. Entonces, tiene que estar compartiendo ese mensaje. Y lo hizo. Y fue, triunfó. Porque después, unos pasajes después, unos versículos después, más bien, se observa cómo es que entraron él y toda su familia al arca, ¿sí? Y fueron salvados. Entonces hay que compartir. Siguiente parte, segundo versículo. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. ¿Ok? Noten que estamos en un mandato de parte de Dios. En este mandato no solo está diciendo tienen que entrar en el arca, también está diciendo tienen que conservar a ciertos animales, que si notan ustedes, esto ya lo había mencionado el pasaje pasado, en Génesis 6, ¿sí? Pero aquí se está ampliando la idea. No solamente quiero que agarres una pareja de todos los animales que hay en todo el mundo. También quiero que agarres, en este caso dice este versículo, 7 parejas ¿de qué animales? 7 parejas de todo animal que es limpio, dice el versículo 2. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Hay animales limpios y hay animales impuros. ¿Sí? Esto va a aparecer después en la narrativa, pero básicamente lo que hace referencia a esto es a que había animales que, podríamos decir nosotros, eran de uso y otros animales que no podían ser utilizados para ciertas actividades. Los animales limpios podían ser utilizados para esas actividades. Los animales no limpios no podían ser utilizados, ¿sí? En pasajes del Levítico y de Deuteronomio se observa que los animales limpios son los que pueden ser consumidos, o sea, como alimento, y los animales no limpios no pueden ser consumidos como alimento, ¿sí? Pero hasta ahorita no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué hay animales limpios y por qué hay animales que no son limpios? Ahora, es muy probable que aquí lo que está haciendo referencia no es a la parte de la comida, sino está haciendo referencia a la parte de los sacrificios. Sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando termine este pasaje del diluvio, en Génesis 8, versículo 20, si pueden váyanse por allá, Génesis 8, versículo 20, Noé va y toma de todo animal limpio, y de estos animales solamente, y de las aves, que también eran animales que se muestran como limpias en el capítulo de Génesis 7, ¿sí? Y ofrece holocaustos, o sea, los ofrece como sacrificios, ¿sí? Les leo el versículo. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Sí? Y si ustedes notan, justo después de eso, ¿qué sucede?
que el Señor va y percibe el aroma de ese sacrificio. Y en ese momento es que Dios promete que no va a realizar juicio de esta forma otra vez. ¿Sí? En otras palabras, hasta ese momento es que se apacigua la ira de Dios. Hasta ese momento es que se baja, se limpia esa ira de parte de Dios. Ya ha sido el juicio, pero ahora con este ofrecimiento de estos animales, ¿sí? Que son 7, ¿sí? De, que se habían pedido 7 parejas, ¿sí? De estos animales limpios, hasta ese momento es que baja por completo esta ira de Dios y entonces Él promete, nunca más voy a maldecir la tierra por causa del hombre, ¿sí? Y esto ya nos podría estar mostrando un segundo principio, ¿sí? ¿Cuál es ese segundo principio? Segundo principio, para apaciguar la ira de Dios se requiere de sacrificio, ¿sí? Para apaciguar la ira de Dios, para calmar la ira de Dios, se requiere de sacrificio, ¿sí? Porque una vez que se realizan pecados, se amerita un castigo, y es un castigo de sangre. Eso es un castigo que requiere la vida de la persona. Cuando tú y yo cometemos pecados, estamos realizando algo que merece la muerte, ¿sí? Pero lo que sucede en este momento es que Dios, como quiere que las personas sean salvas, envía un sacrificio. Ese sacrificio siendo Cristo, ¿sí? Ahorita, en Génesis 7, todavía no se ha revelado Cristo por completo, pero se están dando ciertas pistas, podríamos decirlo así, para poder apuntar hacia Jesucristo y mostrarnos la necesidad de este sacrificio final para poder ser salvos de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, en este momento lo que hace Dios es que manda este mandamiento: ve y agarra de todo animal limpio 7 parejas, porque después de estos vas a formar un sacrificio y yo lo voy a oler, yo voy a encontrarlo como agradable y entonces voy a prometer nunca más enviar este juicio de diluvio, ¿sí? Lo que está haciendo ahí. Y ahora esto va a ser más clarificado conforme avanzamos a través del Pentateuco. Cuando lleguemos al Levítico se va a ver extremadamente claro, ¿sí? Pero ahorita si notan ya se están viendo ciertas partes. Entonces, si notan esto de tanto animales limpios como la necesidad de un sacrificio, se estaba viendo incluso antes de que surgiera la ley de Moisés, ¿sí? E incluso antes de que estuvieran los sacerdotes, incluso antes de que estuviera el templo y antes de que estuviera el tabernáculo, ¿sí? Siempre ha sido una necesidad que se apacigüe el aire de Dios mediante un sacrificio, ¿sí? Por eso es un principio. Vamos a seguir leyendo. Génesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra, ¿sí? Destaca el hecho de que es el macho y la hembra, porque lo que van a hacer es que van a repoblar la tierra. Entonces se ocupa que sean machos y hembras, ¿sí? Y si notaron entonces de las 7 parejas, este número 7, para hablar acerca de una plenitud, ¿sí? Se agarra de los limpios, básicamente 3 parejas y uno extra, que es el que es sacrificado, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que funciona en este pasaje. Versículo 3. También, nada más para, repito eso nada más para clarificarlo. Como son 7, 7, eso es 7 parejas, está haciendo referencia a cómo es que van a ser 7 machos, 7 hembras, ¿sí? Y uno de ellos iba a ser sacrificado, es lo que comentaba ahorita. Versículo 3. También de las aves del cielo, 7 parejas. Eso es, está asumiendo que las aves en este caso también son limpias, ¿ok? Macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque, versículo 4, dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra
40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y tenemos un tercer principio. Tercer principio, el juicio viene de parte de Dios. El juicio viene de parte de Dios. Quiero que noten que eso viene claramente en el versículo. ¿Ok? Nótenlo al leerlo. Porque noten que Dios no tiene temor de decir que Él es aquel que realiza el juicio, ¿sí? Sino que se hace claro, este juicio viene de parte mía, ¿sí? Y eso es lo que quiero que noten. Todo juicio viene de parte de Dios, ¿sí? Todo juicio verdadero viene de parte de Dios. Dice el versículo 4, dentro de 7 días yo haré llover y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente. ¿Sí? Quiero que noten, el juicio viene de parte de Dios. Y eso es algo extremadamente importante. ¿Sí? La salvación viene de parte de Dios. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero tenemos que darnos cuenta que también el juicio viene de parte de Dios. Entonces, muy claramente podríamos decir nosotros, Dios nos salva de sí mismo. Cuando tú y yo somos salvados, ¿de qué somos salvados, hermanos? Tú y yo somos salvados de la ira de Dios, de la ira venidera de Dios, ¿sí? Pero esa ira, como viene de Dios, el único que nos va a poder salvar es Él mismo, es Dios, ¿sí? Y esa es la forma en la que se retrata en toda la palabra. Dios nos salva de su mismo juicio, ¿sí? Les doy un pasaje clave para esto. Por ejemplo, Romanos 5:9. Romanos 5:9 nos muestra claramente esto. Chequen. Romanos 5, versículo 9. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, eso es la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Sí? Entonces tú eres salvo de la ira de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Ahora, esto es algo que les comentaba hace unos momentos. Dios no tiene ningún temor de decir, ¿sí? Sino de hecho lo dice muy claramente a lo largo de toda la escritura. Y se los digo así, porque sucede muy a menudo que nosotros sí tenemos temor de decirlo. O sea, tenemos temor de decir, Dios ahorita está a punto de juzgar. Dios ahorita se encuentra preparado, está en la puerta, está esperando para que llegue el momento justo de poder lanzarse a juzgar a todas las personas que lo han abandonado. ¿Sí? Pero eso es lo que tenemos que decir. ¿Sí? Tenemos que decir, Él ha creado a todas estas personas y por tanto Él puede hacer lo que quiere con cada una de ellas. Eso es lo que menciona, de hecho, este pasaje. En Génesis 7 decía, en la parte final, no sé si lo escucharon ahorita que lo leí, decía, borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Yo los he creado y puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Como no cumplieron con lo que tenían que realizar, el propósito que yo les di, ¿sí? Ahora tengo que reaccionar de una forma específica para con ellos. Tengo que juzgarlos, ¿sí? Noten, Él es el creador y por tanto tiene el derecho de pedir de su creación. Él les dio un propósito y ellos no han cumplido un propósito y entonces se está viendo la necesidad de que sean juzgados, ¿sí? Y quiero que noten una cosa más acerca de este versículo. Noten que menciona la tierra. Génesis 7, versículo 4, ¿sí? Dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra, perdón, 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a a todo ser viviente que he creado, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que destaque esa palabra? ¿Sí? Esta palabra destaca porque nos recuerda a nosotros
cómo es que el ser humano ha contaminado la tierra en lo que llevamos de Génesis. Nos recuerda, por ejemplo, Génesis 3, cómo es que cuando se encontraban en el jardín del Edén, el pecado de Adán contamina y maldice toda la tierra, ¿sí? Por su pecado es contaminado todo lo demás, ¿sí? Entonces nos está recordando también unos pasajes antes, cómo es que la maldad de los hombres es grande en la tierra, porque se estaban multiplicando y estaban creciendo en pecado y este pecado se estaba esparciendo por toda la tierra, ¿sí? Entonces nos está recordando cómo es que Dios es un Dios que aparte de que da el juicio merecido, también es un Dios que está cuidando de su creación. Cuando Él está realizando este juicio, Él está viendo para que la tierra que Él creó deje de estar contaminada por tantos pecados. Está dando un juicio porque todo el pecado estaba contaminando la tierra y Él quería librarla de esto, ¿sí? Entonces noten que se está viendo un Dios que cuida de su creación, ¿sí? Al mismo tiempo que es un Dios que está juzgando, ¿ok? Y es bien importante que lo veamos así nosotros. Que veamos que el juicio viene de parte de Dios de una forma justa y de una forma amorosa, ¿sí? Es una forma justa porque los pecados ameritan ese juicio. Y es una forma amorosa porque a pesar de que no es amor para las personas que son juzgadas, sí es amor para la creación de Dios. Que Dios libre su creación de todo lo que la contamina, ¿sí? Es algo extremadamente importante, hermanos, que hay que recibir y hay que predicar nosotros, porque viene un juicio. Dios está diciendo, viene un juicio y viene de parte mía. Y deberíamos reaccionar como que es esto lo que está sucediendo. Hace unos momentos antes de que comenzáramos el estudio, nos estaban contando cómo es que vieron un rayo caer. Le estaba diciendo cómo es que el rayo en la palabra, en la Biblia, perdón, está representando parte del poder de Dios. Cada vez que aparece Dios, aparece una tormenta extremadamente grande, ¿sí? En Ezequiel aparece Dios, su trono, y también se avecina una tormenta justo antes de que él aparezca, ¿sí? Porque nos está diciendo qué tan grande es el poder de Dios. Nos estaba diciendo, hay que darnos cuenta que ese grandioso poder de Dios se utiliza en la palabra para que veamos el poder en el juicio. ¿Cómo es que va a ser el poder cuando Dios juzgue a todos? ¿Sí? Tenemos que poder observar eso, porque este juicio que se avecina no es un juicio ligero, es un juicio realizado por el Rey de Reyes, por el único Dios vivo, por el único que tiene el poder para dar vida y para destruir en el infierno, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de la realidad de esto y nos tiene que enviar a nosotros a estar predicando la salida, ¿sí? Cuando vemos en este pasaje, Génesis 7, regresense para allá, cuando vemos este pasaje, vemos que el versículo 4 comenzaba diciendo, dentro de 7 días yo lo haré, ¿sí? Dentro de 7 días yo haré llover. Dios ya colocó un tiempo para su juicio. Y eso es algo real también el día de hoy. El juicio de Dios ya tiene un tiempo y se avecina. Esta parte está diciéndonos es inminente. El diluvio iba a llegar, era seguro que iba a llegar. Y el día de hoy, hermanos, es inminente que el juicio de Dios va a llegar, va a suceder. ¿Cómo vamos a aprovechar nosotros este tiempo? Vamos a hacerlo relajándonos, dejando que todas las personas se relajen y no vean que ya faltan 7 días. Es un lenguaje metafórico, no faltan literalmente 7 días ahorita. O vamos a darnos cuenta que podría suceder en cualquier momento. ¿Sí? Este día podría ser el último día que tenemos para estarle anunciando a las personas. Hay una forma de salir y escapar de esto. ¿Sí? Podríamos preguntarnos, ¿por qué dijo 7 días en Génesis 7? Algunas personas han reflexionado que quizás dijo Dios que iban a faltar 7 días como una forma de decir, todavía les queda tiempo,
para que lleguen al arrepentimiento. Tienen 7 días más para llegar al arrepentimiento. ¿Sí? Algo así es lo que está pasando el día de hoy. Todavía tienen este día. Lleguen al arrepentimiento. Prediquen a las personas. ¿Sí? Y así tenemos que anunciarle a todos. ¿Ok? Pues básicamente esa es la idea. Vamos a seguir leyendo. En Génesis 7, versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Qué bonito, porque nos está anunciando aquí un cuarto principio. Si soy bien honesto, pensé que iba a quedarme en 3, pero creo que vale la pena dejar también este cuarto. ¿Va? Cuarto principio. Dios requiere obediencia. Dios requiere obediencia. ¿Sí? Esto ya lo hemos comentado la semana pasada. La semana pasada les decía que en el capítulo 6 destacaba la obediencia de Noé, porque de forma constante lo que Dios decía, Noé lo hacía, ¿sí? Y en este pasaje también resalta. Chequen, por ejemplo, cómo resalta en este versículo. Dios dice, Noé, perdón, hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. En otras palabras, no dejó fuera ninguna de las cosas que le mandó. Toda y cada una de la palabra de Dios, Él la realizó. ¿Sí? Lo dice en este versículo. Luego lo dice unos versículos después. Chequen en el versículo 7. Ahí no lo dice de forma explícita, pero está implícito. Chequen. Versículo 7. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Por qué les digo que viene implícito? Porque en el versículo 7 está cumpliendo lo que le pidió Noé, lo que le pidió Dios a Noé en el versículo 1. ¿Sí? En el versículo 1 dijo, el Señor a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa. En el versículo 7 lo está cumpliendo. ¿Sí? Aparece otra vez la obediencia de Noé en el versículo 9. Chequen el versículo 9. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y esto permanece el resto de las escrituras. Dios requiere obediencia. ¿Sí? Dios está dando la manera de salir del juicio. Pero para que tú salgas de ese juicio, tiene que haber una obediencia. Una obediencia que en este caso nosotros, para hacerlo más sencillo, vamos a llamarle la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Es un término que surge de Romanos 1, ¿ok? Que básicamente hace referencia a que tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que se nos anuncia en el Evangelio, ¿ok? Es bien importante colocarlo así. Porque cuando les digo que Dios requiere obediencia para la salvación, no me refiero a que Dios requiere que tú cumplas con toda la ley, ¿sí? Porque no estamos hablando de una salvación por obras, estamos hablando de una salvación por fe, ¿sí? Pero la fe en sí misma también es un mandamiento. Espero darme a entender en esto. Cuando Dios dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, Dios está dando un mandato. Hay que arrepentirnos y hay que creer en el Evangelio, ¿sí? Por eso es que se requiere de obediencia. Y esto aparece de forma constante en la palabra. Para que tú seas salvo, no requieres de obras, pero sí requieres de fe y una fe obediente. ¿Ok? Les voy a dar unos ejemplos y con eso terminamos. Si pueden, acompáñenme a Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Y les coloco el contexto. Jesucristo está hablándole a judíos. Estos judíos están diciendo que ellos son personas obedientes a la ley de Dios, ¿sí? Y están pensando en este caso ellos que van a ser salvos a través de esas obras, ¿sí? Y entonces ellos le hacen una pregunta a Jesucristo. Chequen el versículo 28. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ahora Jesucristo lo que hace es que va y destaca lo que estamos viendo, la obediencia a la fe.
Jesucristo les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Las palabras, Cristo está diciendo, obedezcan en esto, en que crean en mí. ¿Sí? ¿Ustedes quieren cumplir, ser obedientes? Crean en el Hijo, crean en Jesucristo. Está diciendo Jesucristo aquí. ¿Sí? Les doy otro pasaje rápidamente. Si quieren no lo busquen. Yo se los paso aquí en el chat. Que es primera de Juan 3, versículo 23. En este caso, el apóstol Juan está escribiendo y dice, este es su mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Notan? ¿Cuál es la principal obediencia que Dios requiere? Que tú creas en el Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios requiere obediencia para que seamos salvados. ¿Sí? Y esta obediencia es, ve y confía en el Hijo Jesucristo, encomiéndate a Él, que Él sea tu única forma de salvación. Ten fe en Él. ¿Sí? O, dicho en las palabras de un salmo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que para ser salvos vamos a tener que obedecer a Dios. ¿Sí? Y esta obediencia es principalmente que tengamos fe. Si Él nos dijo que hay una condenación y hay una sola forma de evadirla, tenemos que obedecer en esta forma de evadirla y hacerlo dedicándonos por completo a ella. Así como Noé vio que la única forma de salir era el del diluvio, era el crear esta arca y subirse en ella con todos los animales, así tú y yo tenemos que ver que la única forma de salir el día de hoy es a través de encomendarnos al Hijo Jesucristo, creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y que Él sea nuestra vida. ¿Ok, hermanos? Vamos a terminar orando. ¿Va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos muestras a través de este suceso que sucedió hace miles de años, que tú nos muestras que hay ciertos principios que permanecen a través de toda la historia, que hay ciertos lineamientos que tenemos que seguir de forma constante, ciertas cosas que no cambian, Padre. Ayúdanos a que en verdad veamos que estos lineamientos, estos principios, vale la pena conocerlos y recordarlos, Padre. Y no pensamos que tenemos que ser gente innovadora, que tiene que estar descubriendo algo nuevo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre. Ayúdanos a que más bien hagamos de estos principios algo real en nuestras vidas el día de hoy. Que si tú estás mandando a todas las familias a que compartan tu palabra, que nosotros lo hagamos con nuestras familias. Que si tú estás mostrándote a ti mismo como aquel Dios de quien viene todo juicio, Padre, que entendamos en verdad que tú eres aquel que juzga todo. Que si tú nos muestras que hay una sola forma de salir y ser salvos, a través de tener fe en ti, Padre, que este sea nuestro mensaje para todos, que los llamemos a ser obedientes a ti, que los llamemos a estar escuchando el Evangelio a través de nuestras palabras, Padre, a través de la Biblia, a través de predicadores, y que los mandemos a que en verdad se arrepientan y tengan fe, Padre, que seamos los primeros en cumplir con este mandamiento y estemos bien seguros que si tenemos fe verdadera en ti, en verdad somos salvos el día de hoy, que no es por nuestras obras, sino que es porque tu Hijo Jesucristo se ha entregado a sí mismo para que todos aquellos que son pecadores, si creen en Él, que tengan vida eterna. Te doy las gracias por la oportunidad del día de hoy reflexionar en esto, por si alguna persona aquí no es salva, Padre, que pueda reaccionar de forma correcta. Y si ya lo somos, que podamos estar anunciando esta palabra delante de todas las personas. Te doy las gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.